Es algo hermoso, significa It's something beautiful. It means amable, kind, simpático, well behaved, placentero. Pleasant. Mire lo que era Look at what este hombre, porque el this nombre man was, reflejaba a la because persona. the man En reflected aquellos that tiempos person in those se le ponía times. el nombre porque reflejaba a la persona. They put that name because it Y reflected no that solo person, en aquellos tiempos, not sino only que in yo those creo que en estos times, tiempos también. but also in Por these eso times, I yo, think. cuando nacieron mis hijos, That's cuando why ya me when my convertí, children were born, when I yo tomé converted, todos los nombres bíblicos y se lo puse. I Bueno, gave them biblical el names. único fue Josué. The only Que le one puse was Josué Emanuel. Joshua Ustedes Emmanuel. saben, Dios es And you salvación know y that Emanuel God Dios is con salvation nosotros. and Emmanuel, God is Porque with creo us. que los nombres Because I believe that the names traen bring lo que dice. what they say. Amén. Amen. Si nos ponemos a ver If todos los nombres en la Biblia, We look at all the names in the Bible. realmente Truly, sus nombres significaban lo their que iban a names vivir. lived mean what they were going to live. Y este hombre era muy querido And this man was very en su loved nación, in his en nation, su casa, in por his su house, rey. because by his king. Y lo vamos a ver por la palabra. And we're going to see by the Pero word. también era un hombre muy valeroso, But he muy was also valiente. a Y very tenía brave una man. posición muy alta He had a high aquí en position esta tierra. here in this earth. Amén. Amen. Era muy bien And mirado, muy he bien was admirado. very well admired. Y dice así la palabra del Señor. And the word of God says, Eliseo y Naamán. Ustedes saben, Eliseo significa Dios es salvación. you know that Elijah means Mire, God is aquí no hay salvation. Here there is coincidencias. no Amén. coincidence. Amen. Y dice, And it says, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Yo quiero que le pongamos atención a este primer versículo y vamos a pararnos un poquito aquí porque quiero explicarle we're going to pay attention algo. to verse 1 Dice, because I want to era explain este hombre something. valeroso en extremo, pero leproso. He was a very Se lo valiant vuelvo man, a leer. but a leopard. Naamán, mire cómo lo exalta la palabra, pero Naaman, look termina how the ese word of God versículo, exalts him. pero. But at the end of the General verse, del it says, ejército "But del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Siempre hay un pero en la vida de los seres humanos. there is always a but in the life of living of Amén. men." Me refiero en el mundo, I'm pero referring también en in the nosotros world, los but cristianos. also Siempre as hay un here in pero. Christians, there's always a but. Pero déjame decirte que en But este primer versículo Let me tell you here in this first verse, de este capítulo, in this chapter, podemos ver que quien le había dado la salvación a Siria we're able to see that who no gave era el general, salvation to Syria, it was sino not the que fue general, ¿quién? but it was God. Jehová dio la salvación a Siria a través de The Lord gave un hombre impío. salvation to Syria over O sea que podemos by ver an impious man. que el So we're que able tiene to el see control that the one de who todas had las control naciones, of all the nations, ¿quién es? who is? ¿Y quién es el que da la And salvación a cada nación cuando hay una guerra? Who is the one who ¿Quién gives es el que salvation tiene to all el those poder? No es el hombre, es the Jehová. power to save? It's not men, it's the Lord. Es Jehová. It is the Lord. Y este hombre no solo And había caído en gracia delante del rey, sino también This man delante did not de fall in Jehová. grace before men, but also before Y the ahora Lord. se los voy a explicar And por qué. I'm going to explain to you why. El 2. Number 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha, los estudiosos dicen que tenía 12 a 13 años. Imagínense una This girl muchachita. was about 12 to 13 years. Entonces, those who study entrando the Bible Naamán say. a su señor, So, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Uy, que llevaba mucha riqueza este hombre, mucha. Para estos tiempos, usted sabe que un ciclo de plata, You ¿sabe know lo que era? Un ciclo de a piece plata, of 34 kilos y llevaba 10, silver, o sea que llevaba ¿cuántos kilos? He had 10 kilos. ¿Cuántos? Of silver.
340 So kilos de plata. 350 O kilos sea que este of hombre tiene que silver. haber llevado So this man una, had to take, ¿cómo se dice? Una had- manada de you burros o de caballos. a whole Porque herd of- llevaba of muchas riquezas. horses because he had a lot of riches. Tomó también cartas para also el had- rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó, acuérdense que Eliseo tenía oídos por todos lados. Elijah had ears all over the place. Acuérdense que Eliseo Remember escuchaba las that conversaciones Elijah del rey heard the conversations of the enemigo king, y that se la was mandaba a their decir enemy. a su rey. And he O told sea que his king. el profeta So the prophet tenía oídos por todos had lados. ears all over the place. Al profeta nadie The tenía que prophet, decirle las cosas no one porque had era to el tell him hombre de things Dios. because he was a man of El God. hombre, el The profeta man, antiguamente the prophet se le llamaba in the Old Testament, el vidente. he ¿Qué was significaba el called the vidente? El que lo evidence. veía todo, el que lo What was escuchaba that? todo. The one that Amén. heard it all and seen it all. Quedamos en Amen? el 8. So we're in No. verse 8. Sí, en el 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¡Qué hombre más despampanante! ¿Ok? Acuérdense que en aquellos momentos Remember that in those los moments, the carros de horses, guerra the- era the el mejor armamento que chariots podía tener were el the ejército. best Es weapon como ahora, that a ¿cómo army podríamos could have. decir? So, En we un could say, tanque. a tank. ¿Quién puede vencer Who un tanque en estos can días? defeat a tank in these days? Y venía despampanante con su pecho erguido, And me this imagino, con man toda su came vestidura, with porque his usaban chest up, uniforme. and because they had El hombre se they used veía uniform, bello. This man Amén. was beautiful, gorgeous. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, ay, ¿dónde quedé? 11. Y Naamán se fue enojado. Mire cómo se fue este hombre, enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Quiero detenerme un poquito ahí porque no quiero que esto se me quede en el tintero después. And I want to stop here because I don't want this to Quedamos be en el lost. 11, ¿cierto? We're Ustedes saben stopping que, in verse 12. You know Nosotros that siempre tenemos las when ideas we preconcebidas de have cómo Dios tiene que actuar en preconceived nuestras vidas. ideas of how the Lord has to act in Pero our Dios lives. hace como Él But God quiere. does as He pleases. Y este hombre, como era This man, Era un hombre As que he no was estaba acostumbrado a recibir órdenes. a man that was not used to receiving any escuchó? orders. Did you hear? Del único que recibía orden The de only quién one era. that he received Del orders rey. was from the Y king. él era el general, había And he llegado a was una the general. He posición got to a la más position alta que puede that was the existir en el highest ejército. that could be reached in the army. Era el general de He 5 was the estrellas. general of 5 stars. O sea que él estaba acostumbrado So a qué? he was accustomed to what? A dar órdenes To y give que nadie lo orders mandara. and no one to Y order. pensó And en su cabeza y he en su thought in mente his decía, mind, bueno, como yo soy well, el general, since I'm the hombre general, grande y victorioso man, y victorious exitoso, and y que and todo el very, mundo me reconoce, well va a salir known, este hombre y me va a This hacer man is gonna homenajes. come out and he's gonna Y va a homage orar me. por mí, y va a And he's poner gonna sus pray for manos me, and he's sobre gonna mi put his cabeza. hand over my Porque en head. aquellos tiempos, Because in those times, los falsos profetas the hacían false mucho prophets, circo. they did a lot of circus. ¿Qué ¿No le suena parecido al día de hoy? Is this not Que hacen familiar mucho today? circo. That they do a lot of noise, Demasiado ruido. a lot of noise. Y el evangelio es tan And simple. The gospel is so Y simple. mira lo que le manda a and decir look as what he commands them to Eliseo. say. Ve y Elijah, lávate. hey, Simple, just go and wash simple. yourself. Just simple. sin ponerle más, Without sin hacer putting any circo. more, with just being simple. Porque hoy en día Because today, los apóstoles the apostles y los profetas and the prophets, quieren tocar they trompeta want to cuando sound ellos a trumpet vienen. when they come. Pero ese no es But that nuestro not Dios. our God. Nuestro Dios siempre, Our yo lo he God, dicho, su palabra es always, as I said, sencilla, Él His es word is simple. simple. He is simple.
Ese es el ministro de Dios, That is the el que no minister hace of God, alarde, el que no the hace one tocar who trompetas, does not exalt himself and make sound el que trumpets. solamente ora por la persona y punto. The one who just prays for the person and that's it. El 11. Verse 12. Se los leo de nuevo. Verse 11, we're going to read it Y again. Naamán se fue enojado. ¿Cómo se fue Naamán? Enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Qué hombre más increído. What a most prideful man. Y dice: Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Nuevamente, este hombre estaba airado, estaba Once enojado. again, this man was Imagínese, va por una sanidad y se va enojado el mad. hombre. And he comes for a healing and he leaves furious. Y dígame una cosa, ¿no And tell éramos me one así thing, are nosotros we- antes de weren't conocer al we Señor, que por the todo nos same before enojábamos we met the Lord, we y got pretendíamos mad que for Dios everything. actuara como And nosotros we pretended that God lo to be like teníamos us. en nuestra We mente? had him in our mind. Pues déjame decirte que a Well, mí let me me pasó. tell you that happened to me. Cuando yo llegué al When Evangelio, I came to the gospel, cuando yo pasé y acepté when al I Señor, went and accepted the Lord, yo dije: aquí va a I haber, aquí va a haber una fiesta. There's Aquí, gonna be a party. aquí se van a apagar las here luces. the lights are going to Aquí shut va a haber down. algo. Here there's Pero no gonna be pasó nada. something, but nothing happened. Y me fui decepcionado a la And I casa. left this. Como este hombre, hermano, me fui decepcionado. I left like this Pensando man, que Dios mismo thinking se that iba a the meter en Lord mi corazón. Himself was Claro going que to lo enter into hizo. my heart. Yes, He did. Pero al tiempo But después, a at los meses time, o al año, months or years, yo miré hacia or a atrás year, I looked y vi lo back que Dios estaba haciendo en and I ese seen año. what the Lord did in that year. Quedamos en el We 12. left in verse Mas sus 13. criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, mire cómo lo querían a este hombre. Sus criados, la sierva. Look how his Era muy servants querido, loved el him. nombre lo decía, The el nombre man- lo decía todo. His name Mas sus said criados it se all. le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Los siervos le están diciendo: mira, The Padre servants were mío, saying, así "Hey, como tú pensabas, Father, si el profeta as you te thought, hubiese dicho que hicieras una gran The prophet cosa, would ¿tú no say lo to hubieses do a hecho? great thing. Wouldn't you have done it? Claro que lo hubiese hecho, porque él And esperaba of course you eso. would have. Pero ahora mira, te But now, dice algo look, tan He's telling you simple. something simple. El Señor usó siervos, Lord gente insignificante. Use this ¿Cómo nos puede insignificant usar a nosotros sin conocimiento, person sin and tanta He can use palabra, us para without predicarle so y many evangelizar a words cualquier and just to preach persona? and evangelize any person. Y este hombre obedeció a And sus this criados. man obeyed his Amén. servants. Amen. Entonces, mire, descendió. ¿De dónde descendió? De su orgullo. So he descended. He descended from his Entonces, pride. descendió y se zambulló. ¿Cuántas veces? 7 veces. El 7 tiene su significado. Seven- No es porque Seven has a his Eliseo se le meaning, not ocurrió y le because gustaba el número 7. Elijah Amén. occurred to him and he liked the number 7. Se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mire, déjeme decirle, Look, let me tell you. déjeme pararme aquí un And poquito más porque el Let Señor me me va stop dando de here because the acuerdo Lord is a lo giving que yo me voy according predicando. to as I'm preaching. Y el Señor me trae ahora a mi And the corazón Lord brings to my heart now cómo el hombre busca la fuente how de la juventud. man seeks the Y la fountain of busca, youth. déjeme decirle, en And cremas. they La ha buscado seek it por no sé in cuántos países, lotions porque dicen que hay and so una many other fuente que tú te um, metes y te conviertes en countries jovencito. that you Pero get mira, down si into a tú fountain te and you metes en become la young, fuente que está aquí, but if you que está dip aquí, yourself into the fountain that is here, no dice la palabra does de the word Dios of God not say que la palabra that the word hermosea of nuestro God rostro. makes our face No beautiful? lo dice. Does it not say? Nosotros tenemos la fuente de la juventud para el We que la have the anda fountain buscando. of Y es youth for the one Cristo. who is seeking it, and that he is Christ. El tesoro perdido que no han encontrado, pero nosotros lo The encontramos. lost treasure that they cannot find, but we Amén. found it. Amen. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Y ahora mire cómo cambia su manera de pensar. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él todavía no podía entender. He himself cannot yet understand. Todavía no podía entender He yet couldn't understand
que la gracia no se compra. that grace is not bought. Como hoy As today, los ministros the ministers, que están buscando what are el favor de los hombres y the no el favor de Dios. of men and not of God. Más Eliseo, él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que le aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eliseo sabía que si recibía algo, Elijah knew that Lo if he echaba a received perder. something, he would porque put it esto out no to es waste. por obras, Because this is not by works. esto es por gracia. This is by grace. Entonces Naamán dijo, te ruego, pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Me voy a detener nuevamente And para que no se me quede en el tintero. Stop here, so I Pero won't ¿por qué? Yo me lose preguntaba, this. ¿por qué este But hombre I quiere asked, llevarse tierra si why ella tiene does this tierra? man wants to take Pero es que la what- tierra de Israel es santa. He already Y la had tierra land, donde él but the vivía Israel estaba was llena de holy, qué? and the land De that where he lived ídolos. was full of idols. Entonces este hombre iba a So tirar la this tierra santa e iba a adorar a spread the Dios, holy al land, nuevo and Dios he que was ahora gonna conocía. he now knew. Amén. Amen. Por eso quería llevarse tierra. That is why he wanted to take land. Entonces Naamán dijo, te ruego, pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Mire, y se llevó, yo creo, todas las mulas con tierra de Israel. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino ¿a quién? A Jehová. Mire como cuando el Señor entra en tu corazón, As o how cuando the Lord entró en tu corazón, cómo enters into your saca a los heart, dioses how he paganos takes out the pagan y te da la gods. convicción, And le he dio la gives you convicción the conviction inmediatamente quién era immediately Jehová, who por the el Lord milagro was. que había recibido. Amén. En esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, o sea, el Eliseo, y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Mire, Eliseo Elijah le dice, ve en paz. says, go in peace. Ve en paz. Go in peace. ¿Qué le hubiese dicho usted? What A would he veces had somos told him? demasiado Sometimes religiosos. we are so religious. Demasiado. A lot. Y la religión mata. And religion kills. Eliseo le dijo, ve en paz. Elijah said, go in peace. Ve en paz. Go in peace. Para que usted aprenda a dar consejos So that you may learn how to give advice de acuerdo a la palabra de Dios. according to the word of God. Este hombre, por lo que This man, habla la for palabra what de he- Dios, the era un word of hombre God fiel speaks, he a was su a rey. man that Y was también faithful iba a to ser his fiel king. a quién? And he was Al also otro rey que gonna ahora be faithful conocía. to the king that now he knew. Iba a hacer lo que le dijo. He was going to Amén. do what he was told to do. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, entre sí, he aquí mi señor estorbó a este tipo, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Vamos a dejarlo ahí porque no quiero hablar de We're going to stop Giesi, here quiero because hablar we de want Naamán to talk about y de la vida de Giesi. Eliseo. Giesi. We're going to speak about Naaman and Elijah. Qué hermosa historia, ¿cierto? Qué hermosa historia. What a beautiful story. Es It para ponerla en la televisión como To una historia put bíblica. as a, Amén. in television as a Bible story. Tenemos We have este milagro this de miracle un hermoso cuadro de of- salvación. A beautiful picture frame of salvation. Mediante la fe en la Through palabra de faith Dios. in the word of God. Cada pecador perdido, Sinner. cada pecador que está perdido, Every como lost lo sinner, estuvimos nosotros, as we were, puede reflejarse en la vida de Naamán. is able to be reflected in the life of Naaman. O sea que no solo hay un Naamán, hay Not muchos only Naamanes. is there one Naaman, but there's many Y Naamans. nosotros fuimos como And Naamán. we were as Naaman. Porque el pecado, ¿qué Because the representa en sin, la what does palabra the de word- Dios? What does sin represent in the word of God? Representa It represents
La lepra representa el pecado. Leprosy represents Y este sin. hombre tenía dos males. And this man had two Y uno muy común en bad nosotros los things, hombres. and one that is common in No all men. solo tenía que ser Not only sanado de la was he lepra, had to no be solo tenía saved from que ser leprosy, limpiado de la he had to lepra. be clean from the leprosy. Este hombre estaba muerto por This man fuera was y por dead dentro. outside and within. Pero fuera, además de tener lepra, But apart from having leprosy, era un hombre orgulloso, he was a altivo. man that was prideful and arrogant. ¿Por qué? Why? Porque tenía tanto Because éxito he en la had vida, so much goods in his life. era reconocido en su nación, He was recognized in his era amado por su pueblo, nation. He was loved by his estaba en la people. posición que He was cualquiera in the persona position that quisiera any o anhelara en estos person días, would desire to be in these days, ser general to be a general del ejército de of Siria. the army of Syria. Siria en aquellos momentos Syria in those tenía moments oprimida a Israel. had Israel Israel oppressed. le tenía que dar tributos a Siria. Israel had to bring tributes to Syria. ¿Quién no anhelaría Who didn't want to una desire posición tan alta? high position? Somos cristianos, pero We are anhelamos, Christians, tenemos but we deseos, desire, we have tenemos ambiciones. ambitions. Y también hay orgullo en And nuestro there's corazón. also pridefulness Y in our también hearts. existió la lepra. And the leprosy also exists. ¿De dónde proviene todo el mal de los hombres? Where does all the wickedness Dice el libro come de Mateo, from ¿de in men? dónde? Matthew says, Del corazón. ¿De From dónde, within de the dónde heart. salen los homicidios, Where does las the homicide, fornicaciones, the las fornications, envidias, the los envies, malos deseos? the bad desires? Del corazón. From- Porque el corazón sin Cristo es Because the leproso. heart without Christ is leopard. Y como les dije en hebreo, Naamán And as I said in Hebrew, es un Naaman nombre muy bello, is a beautiful name. placentero. That is Era un pleasant. hombre He placentero. was a man that was A pleasant. pesar de que escondía Even su though lepra he bajo hid un his hermoso leprosy uniforme, underneath porque beautiful- recién and because estaba contaminándose. he was just being contaminated. Ustedes saben que You know that este es el famoso this is the famous bacilo de Jensen. Bacilo Jensen. Esta es una enfermedad Oh, this is an illness que en aquellos tiempos that in those times era producida it was produced por el bacilo de Hansen, by the Bacillus Hansen. que se caracterizaba por el was characterized emblanquecimiento de la piel. La piel se ponía blanca By the skin that it turned white. y se deterioraba día a día. It deteriorated day by day, Y la piel empezaba a caerse. and the skin started to fall off. Para el pueblo judío, For the Jewish people, un leproso tenía que ser, leopard primeramente, lo tenía que revisar first el sacerdote. needed to be revised by the priest. Y si lo encontraba inmundo o And if he leproso, found himself leopard or immune, tenía que salir del campamento. he had to leave from the camp. Y si se acercaba al campamento, And if he drew near to the camp, tenía que venir diciendo, he had to say, inmundo, I inmundo, am inmundo unclean, soy, I am inmundo soy. unclean, I am unclean. Es como tenía que venir. It is how he needed to Pero come. como este hombre But no era del as pueblo this judío, man was not of a Jewish people, cuando se le acerca, when he drew near a Eliseo, to hay dos Elijah, razones por las cuales Eliseo no salió. there's a reason why Elijah didn't Eliseo come no out. sale Elijah primeramente didn't first come out porque para los judíos because for the Jewish, no podían contaminarse they were not able to contaminate con themselves la lepra. with leprosy. Ese fue uno de los motivos. This was one Pero of the el motives. segundo motivo But the second motive Fue was porque quería darle una lección. because he wanted to give him a lesson. Como este hombre todo lo sabía, As era this el man, profeta de he knew Dios. it all. He was a prophet of God. Y seguramente había escuchado And de este surely hombre, he pero heard también of Dios this se lo man, había revelado but que also God venía revealed to him aquel that profeta, that prophet aquel general that del general ejército sirio. Of Y Syria sabía quién era. was coming, and he knew who he Y was. quiso darle una lección de And he humildad. wanted to give him a lecture of humility. Porque déjame decirte que antes de que tú vengas a Because los let me pies de tell you, Cristo, before you come to the feet of si Christ, tú no te humillas if you do delante not del humble yourself Señor, before the Lord, si tú no te humillas, if you do not humble yourself, no puedes ver el cielo. you cannot see the heaven. ¿Acaso en el Salmo If in Psalms 138, 138, si no me equivoco, if I'm not mistaken,
dice que él mira a los humildes It says that he looks at the humble y a los orgullosos and those who are prideful. los pone en lejos. He puts them afar. O sea, So imagínate si a Imagine nosotros como humildes if nos we, pone de cerca, as humble, he al draws us orgulloso lo near. pone de lejos. The Si prideful somos one, tan he pequeñitos draws para them Dios, away. If we are so cuando little estás lejos for no te ve. God, when you are so far away, he cannot see you. Entonces quiso darle una lección de humildad. So he needed to give him a lesson of humility. Y como les expliqué, la salvación es tan sencilla. And as I explained to you, the salvation is so Y él venía easy ya con su mente that he came with y his mind preconcibiendo ideas de preconceiving cómo iban a ideas tratar al of general how de the Siria, general was going to be a este treated, grande the hombre general of exitoso y Syria, famoso. this man that was famous and successful. Y le dice And he said a su criado que era to Giesi, his servant, sal fuera y was dile que se Jesse. lave 7 veces en el río Jordán. go and wash yourself 7 times in the river of Jordan. Usted sabe que el río Jordán es pequeño, You know that the comparado a los Jordan ríos que él River nombra. is little compared to the river Pequeño that y he sucio. is little and Él dirty. tenía ríos limpios, But he had bellos. beautiful rivers Pero ahora that were déjame clean. But decirte, now let me tell you, ¿es de acuerdo a lo que tú quieras according to what you o de want acuerdo a lo que Dios te dice? or according to what tells you. Si él se hubiese ido a bañar al río Farfán o If al Would have gone to the river of ¿cómo se llama el Farfán otro río? or the Farfán y river Habana. Abana. ¿Usted cree que este hombre se hubiese sanado? Would you think that this man would have been healed? ¿Usted cree que este hombre se hubiese sanado? Would you think that this man would have been healed? Y le dice, y además, And he says even more. sumérgete 7 Submerge yourself veces. 7 times. Antes de ir a bañarse tenía Before bathing, he had to que morir a su carne, tenía die in his flesh. que He had dejar to su orgullo let go of his pride. para poder ver la salvación que Jehová le See estaba dando. salvation that the Lord was giving him. Ustedes saben que la lepra You know that the leprosy era, y was, hasta el día de hoy, and until today, era incurable, is es incurable. incurable. It Usted is. sabe que en ciertos países hay You know that in leprosarios, certain en Perú hay uno, no countries sé en otros there's países, places where pero lepers todavía go. hay gente But con yet there's lepra, still hermano, y people esa with leprosy, es una and enfermedad that is an illness que nadie quiere acercarse that porque no no one wants to solo draw near because la not persona, only hermano, hiede. the person Usted sabe, smells. no sé si usted ha estado al lado I de don't know un if you've cadáver, been next to a dead, como hiede el cadáver. dead body, how that body Bueno, smells. El leproso está The muerto en vida. Leprosy is Primero, usted no se quiere acercar por la contaminación. dead in life. Y First, you don't want to draw segundo, por near el because mal of contamination, and second, olor que because of tiene the bad aquella smell persona. of that Y person. empieza a caérsele la carne, se ponen And feos, his hermano. flesh starts to come out, and they become ugly. Y este hombre estaba comenzando And this man con su began lepra. in his leprosy. Y Eliseo le quiere dar una lección de humildad. And Elijah needed to give him a lesson of humility. Entonces, como Jehová So, es tan grande, as the Lord is y es so tan great and misericordioso, so merciful, porque recuerde que en aquellos tiempos because remember in those times, la gracia era para los judíos, the grace was for the Jewish. no era para los It was extranjeros. not for the foreigners. ¿Se acuerdan de aquella mujer sirofenicia que Remember viene of that donde el Syrophoenicia Señor, woman, y le dice el where the Señor, Lord mira, draws near and he says, el pan está guardado para los the hijos? bread is saved Y la for the mujer children. sirofenicia le da una And the respuesta woman Syrophoenicia que gives her- a Jesús le agradó tanto. gives him an answer that Le dice, pleased pero, Jesus so Señor, much, and hasta she los says, perrillos Lord, comen but even the las dogs migajas eat que the caen crumbs debajo de la mesa. that fall from the table. Y Jesús quedó And sorprendido Jesus con aquella was respuesta. marveled with that answer. Él no estaba considerado en el plan. He Pero, was not considered in the plan. pero como tú y yo sabemos, But since tenemos you un and Dios I que know that misericordioso, he is a God that que is su merciful, misericordia alcanza that para mercy todos, reaches for all, para ricos, para for pobres, rich, for para poor, chilenos, para for judíos Chileans and y para aquel Jewish, que lo desee. and for those who desire. Amén. Amen. Así que este hombre no tenía So, cura, this man had no cure, no tenía, pero fue al lugar indicado. but he went to the indicated place. No tenía cura, Did pero not had a cure, but había uno que podía hacer la sanidad. there was one that was able to Y do era a el healing, profeta de Dios. and that was the prophet of God. Tú sabes que este hombre cuando comenzó, You know that porque this man había began algo en su corazón, no something solo in his por la heart, enfermedad, not only
by the illness. Escuchó a aquella sierva de Heard 12 that años. servant of 12 years Mira, old una niña de here, 12, 13 años a little girl of 12, 13 years que fue cautiva that was captured por este general y la by this llevó a su general casa para que le sirviese. and took her to Y his de acuerdo a place todo lo que tú so puedes that ver en la she may palabra serve de him. Dios, And everything that you're able to see in the esta Word of niña God. amaba a su patrón, a su amo. This girl Era un loved hombre muy querido. her El nombre owner. lo dice todo. This man was a Y le beloved dice, pero man. si The name says it usted, mi all. general, And if he va a said- la she says, tierra de "You, my Israel, general, ahí hay un profeta que lo puede Israel, sanar. There's a prophet that could heal you. Mira cómo esta muchachita daba Look at testimonio how this little girl de gave su nación, testimony cómo of her daba nation, fe how de she su gave Dios, faith of her God, cómo daba how testimonio she gave de los testimony profetas. of those prophets. ¿Tú crees que si esta niña Do no you hubiese think that if tenido this un little girl testimonio would not give this delante de testimony este before hombre this le hace man, caso? would he be listening to her? Por eso nosotros tenemos que hablar con testimonio. That is why we have to Para que la speak with gente nos testimony, crea. so that people may hear Y este us. hombre And empezó a this man buscar. began to seek. Y fue donde primero fue donde su rey. First he went to the ¿Y king. qué podía hacer su rey? And what was the king able to do? ¿Y qué podía hacer su rey? What was the king able to Si do? la salvación If the no es salvation del que quiere ni is del not que of those who corre. want nor Y those who después fue run. donde Later, el rey he went to de the Israel. king of ¿Y qué Israel. podía hacer este otro And rey? what does Que era un the rey king malvado. was able to do? He was a wicked king. Entonces, So then, ¿qué pasó? what happened? El profeta, The que lo prophet escuchaba todo, That heard it all. le dice al rey, ¿y He tú? says to the king, and you, ¿Tú no sabes que hay profeta don't aquí you know that there's a en la prophet tierra? here Y lo in the manda a land? llamar. And he calls him. Y lo manda a llamar, porque ese es And he nuestro calls him Dios. over because that is our God. Ese es nuestro Dios. That is our God. Él va He goes donde tú estás. where you are at. Él va donde tú estás porque tú He no goes puedes where you are llegar. at because you're not able to get Porque there. tú no puedes caminar Because hacia Él you're not able to lleno de go- pecado, lleno de walk towards him inmundicia, full of sin lleno and de orgullo, uncleanliness, full of pride, lleno de tantas cosas. full of so many things. Cuando hemos venido al camino, When we come to the Y Él walk, nos to the way, limpia. He cleanses us. y Eliseo, Y me da- Eliseo, a mí me da risa el consejo que le da a Eliseo. and Un consejo tan simple. it's funny the Para advice that he gives bajarlo is so de simple ese to carro, para bajarlo de ese pedernal bring en him el down cual él from estaba, that hermano. chariot in that he was Porque tenía que humillarse antes Because he de que la needed to humble lepra fuera himself. sanada. before the leprosy was healed. Era el peor defecto que la It was lepra. the worst defect from then. Y el from Señor what the tiene que leper usar he was. siervos. And the Lord needed to hombres use simples. servants, simple men. ¿Se imagina usted que su Imagine siervo le hubiese dicho, if your sí, servant would say, sí, mi general, vámonos, "Yes, mire my cómo general, lo han you know, tratado, look usted how merece they treated honra, you. You usted es el deserve general honor. You're the del general ejército de of the Siria". army of Syria. ¿Se imaginan si Can los you siervos imagine hubiesen actuado If como the a veces servants actuamos acted nosotros? how we act sometimes, Pues cuando nos piden un when they consejo, que ask tienen una for pelea entre advice, matrimonios, sí, déjalo, and ándate de la casa, they tell you, acuéstate en "Yeah, la otra leave 'em." pieza. You know, just leave the house. No, hermanos. No, brothers. Tenemos que dar We consejos need de to give acuerdo a la palabra de Dios. Advice according to the word of God. Tenemos que dar consejos give bíblicos. Biblical Y tenemos advice. que ser And we need como to este be profeta. Mire, él as no this usaba prophet. tantas Look, palabras. he did not Le use so many dice, words. He vete said, al río y "Go to the sumérgete river, 7 submerge veces y yourself 7 punto. times, and that's it." No hubo circos. There was no circus. ¿Se imagina que sale Imagine el the profeta prophet y hace un comes out, circo y llama a he su makes a sirviente y circus llama a toda la tierra and de calls the Israel? servants and Aquí all the está el land of general Israel, Naamán, Israel, this is the general del Naaman, ejército de Siria, el hombre victorioso, General of exitoso. Syria, y successful un man, circo. and a circus. Eso es lo que pasa hoy That en is las what happens iglesias. now in the churches. Circos. Por donde Circuses, usted where you quiera que vaya, hay circos. No want se llaman to go, iglesias, ya there's son circuses. circos. They're not called churches anymore. They're called circuses. Pero nosotros But we, vamos are going a to honrar al Señor, honor the Lord. cueste lo que nos cueste, no matter the cost, cueste lo que nos cueste. no matter the cost, Y vamos a ser simples and we're going to be simple como lo fue este profeta. as this prophet was. El evangelio es sencillo, The gospel is simple. no necesita darle tantas vueltas. You don't need to go around it so much. Y los criados sabios, And sabios, the wise servants, sabios. wise, Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Mira, Naamán, Look, Naaman, amo, general,
general, simple lo que te está simple. It is simple pidiendo. what No is being necesitas asked of hacer you. tantas You don't need to cosas. do so many things. Él entonces descendió. Yo me imagino que estaba en So su then he carro, went down. altivo, I imagine he was altanero, in his chariot, orgulloso. Pero ¿cómo yo voy a haughty meter en and este río arrogant. tan sucio? Es una This river is so porquería. dirty, is filthy. ¿Cómo si allá tengo el How? Habana y If el I can Farfán, if que I son ríos have hermosos, Haban and limpios? Farfar that Me are voy para clean allá. rivers, I'm going over there. Y le hace caso a los siervos. And he instead listens to his servants. ¿Se imagina este hombre Imagine this man yendo y saliendo, Going yendo y and saliendo, coming out, going yendo and y coming saliendo, going sumergiéndose y and coming saliendo out, 7 submerging veces? himself and coming out 7 Y times. cuando sale la 7ª vez, And on the 7th time, se mira la piel. he looks at his skin. Wow, Wow, sí que hay Dios en Israel. there is a God in Israel. Sí que hay Dios en Israel. There is a God in Israel. Y su manera And his way de comportarse cambió. of behaving changed. Ya no estaba enojado. He was not mad anymore. Ya no había enojo en su corazón. There was no anger Porque in his ahora heart anymore, conocía because que now había he knew Dios that there en la was a tierra God de in the Israel. land of Israel. ¿Y por qué 7 veces? And why 7 Cuando times? pudo haberle dicho When he was able to Eliseo, say mira, to sumérgete Elijah, 3 "Look, veces. submerge yourself 3 times." Que también es el número de That Dios. is also O the 5 o number of 6. God, 5 or 6. Le dijo 7 veces. ¿Por He qué? says 7 times. Porque el 7 es Because el número perfecto de The Dios. perfect number of God. El 7 también significa 7 una obra also acabada. Finished work. El 7 The significa 7 means una obra concluida a en la work que that trae is paz concluded, y the one who bendición. brings peace ¿Acaso and este hombre no blessing. fue Then en this man bendición después a ver a Eliseo? left ¿No with a iba blessing con after paz seeing en su corazón? Elijah? And then he leave with peace in his heart. Se sumergió 7 veces y dejó He su left porquería en 7 el times agua. and he left his filthiness right there in the water. Dejó su enfermedad. He left his illness. Y este hombre no solo fue sano, sino que fue And this salvo. man that not only was healed, Porque but he recuerda was que la salvación es un saved, paquete because que remember, trae the salvation sanidad, is a trae package salvación, that brings trae healing, gozo, trae joy, bendición. blessing. Es como tú y yo It is estamos as you and en I are bendición. in blessing. Ya no hay lepra en nuestro There is no corazón. leprosy in our hearts. Ya no hueles mal delante do del not Señor. smell before Ahora the está la Lord. sangre Now de the Cristo. Christ, La sangre de Cristo cuando the blood cayó of Christ de aquella cruz del Calvario that bañó tu Fell corazón. from that cross, Limpió tu corazón, limpió la drenched lepra que your había heart, en ti. cleansed Si the no leprosy fuera por that la was- sangre de Jesucristo, for the blood of estaríamos Christ, leprosos hasta el día de hoy. leopard- Estaríamos en un leprosario, as in today, contaminados we would be y in a contaminando a medio mundo. prison Porque eso es lo que hace and la lepra. contaminating other people, Eso es lo because que that is hace what el leprosy pecado does. afuera. That is what sin does outside. El pecado contamina. The sin El pecado, si contaminates. tú te apegas a un The sin- pecador, te conviertes en you pecador. Es más draw near fácil to que el another pecador sinner, te convierta a ti que tú lo conviertas become a él. You become contaminated. It is easier for you to convert to them Por than eso no them podemos to tener you. amistades That is en el why we mundo. cannot have No podemos. friendship in the world. We O cannot. somos o no Are somos. we or are we not? O le servimos a Dios Do o we le serve servimos a God or Satanás. do we serve Satan? Pero no tenemos, But no we debemos, cannot and no we shouldn't. tenemos que tener And we cannot have amistades del mundo. Friendships from the world. Yo ya se los he dicho, como el I already Señor me told you, apartó as de the mis Lord amistades. apart me from Ahora, my friendships. mis amigos son And now, ustedes y my mis friends are hermanos. you guys, my brothers. Y me encanta estar con And mis hermanos. Más cuando Enjoy being with my mi brothers. hermana Karinita y mi hermano Even Omar with me my- invitan a esos asados. My sister Tan Karina buenos que and hacen. Omar invite us to the cookouts. Usted sabe lo que representaba. You know what it represents. Ustedes saben que en el río Jordán, ¿quién se You know, bautizó? in the river of Jordan, you know who baptized? Nuestro amado Señor. Our beloved Jesús. Lord, Jesus. ¿Y sabe lo que simboliza el Jordán? And you know what Jordan symbolizes? La sangre de Jesús. The blood of Christ. La sangre de Jesús. The blood of Christ. Así tú y yo nos sumergimos 7 That is how veces you and I submerge 7 times. en la sangre que quita toda lepra. In the blood that takes away all the leprosy. Toda lepra, porque el ser humano All the leprosy, sin Cristo because es leproso. The human being without Christ Huele is a mal. leopard. He smells. Huele mal. He smells bad. Está muerto. He is En dead. vida.
in life. Naamán estaba muerto por dentro y por fuera. Naaman was dead within and outside. Pero este hombre se fue bendecido. But this man left blessed. Se fue súper bendecido. He left very blessed. ¿Qué pasa cuando tú vas al médico? What happens when you go to the clinic? Tú vas al médico porque estás enfermo. You go to see the doctor because ¿Cierto? you're sick, right? Si yo voy al médico porque If I tengo go to the una doctor, enfermedad it's y because quiero I have que él an me dé illness, una and receta I need him to give para yo me comprar los remedios y tomarme a los prescription remedios. so I could take my medicine. Pero ahora imagínate que yo vaya But al now médico y me imagine dé that una you go to the receta doctor and he gives you a prescription. y yo le diga, And I pero say, doctor, "But estos doctor, remedios no son para mí. These prescriptions are not for me. Y compre otros remedios. And then I buy some other ¿O qué tal? medicine. And how Si me da la about receta he y yo la gives me dejo ahí the en mi cómoda. prescription and I just Y ahí leave it queda. right there in my shelf. And ¿De qué me sirvió? what is that good for? Dígame. Tell ¿De me. qué le hubiese What servido would have been good for a Naamán to Naaman no haberse sumergido en las not aguas? being submerged into the waters? Le quedaba poco de vida porque la lepra He had very va de little aumento en life aumento. left because Rápido, lo leprosy consume al ser goes humano. Further on and it consumes the human Entonces, ¿qué tuvo human que being. hacer Naamán? So what the Naaman had to do, Tuvo que desmontarse de su he orgullo. had to let go of his pride. Estaba en su carro. He was in his chariot. A veces nosotros los Sometimes cristianos nos compramos un carro We, as Christians, we buy ourselves a y car tenemos el carro del año and we have a brand y hay new mucho car orgullo. and there's so much pride. y no queremos desmontarnos del carro. And we don't want to get Y out a of our veces, ¿qué car. tiene que pasar? And what does it need to Que Dios happen? permite que usted That God choque su carro. allows you to crash into O a crash your veces car, or tiene que sometimes permitir que quede sin trabajo. allows you to ¿Por be qué? without your job. Why? Yo creo que aquí hay muchos hermanos que Because saben, y there's yo a lo lot sé of brothers porque lo that viví know. mucho tiempo. I know because I lived it a long time. ¿Cómo andamos cuando estamos sin trabajo? How are we when Los we're hombres without o a las job, mujeres? men and women? ¿Cómo andamos? How are we? Humilladitos, We are con la humble. cabeza agacha. With the head down. Entonces Dios sabe hacer las So cosas. God knows how to do things. Sabe hacer las cosas. He knows how to do things. Este general quería esconder su lepra, ¿dónde? This general En su wanted to hermoso hide his traje. leprosy in his beautiful uniform. Pero delante de Dios But before God, no podemos esconder nada. we cannot hide anything. Él lo sabe todo. He knows it all. Él conoce tu corazón. He knows your heart. ¿Quién te limpió? Who cleansed you? La sangre de Jesús. The blood of Christ. Ponla de nuevo, hermano. La sangre de Jesús te limpió. The blood of Christ cleansed you. Tú estás oculto bajo un traje. Hay algo oculto bajo Hiding tu under vestidura. your uniform, under your clothing, is there anything hiding under there? Te invito a que pases I invite you to come y te inclines y te humilles. and Humíllate, humíllate humble como yourself. Humble yourself. como se humilló este